todos, muchísimas gracias a la gente que me acompaña en este video, gracias a toda la gente que se ha suscrito y a toda la gente que me ha dejado sus comentarios, me he tomado el tiempo de leerlos todos, muchísimas gracias. Y también, bueno, a toda la gente que me estuvo preguntando por mi ausencia, también le agradezco. Y ya por aquí pues estaré nuevamente subiendo los videos que me han pedido. El día de hoy esta es una complacencia para Ciania Beca, a quien espero que le guste el video. Y hoy les platicaré pues la historia de un hombre noble. Él nació para ser segundo, pero su ambición lo colocó en medio de conspiraciones y conflictos. Fue uno de los hombres más popular de todos los tiempos de la corte francesa. Su excentricidad y sus malas maneras lo llevaron a ser señalado y muy criticado. Felipe, duque de Orleans, nació el 21 de septiembre de 1640 en Francia. Fue el segundo hijo sobreviviente de los reyes franceses, Ana de Austria y Luis XIII. Desde el momento de su nacimiento, Felipe ostentará el título de hijo de Francia, uno de los títulos más altos e importantes de toda la corte. Sin embargo, desde su entonces infancia, se lo colocó por detrás de su hermano mayor, Luis, quien era delfín de Francia y heredero al trono. Por ende, tenía menos importancia ante los ojos de sus padres y de Francia. Además, Felipe obtuvo el título de duque de Anjou. Luego de su nacimiento, fue entregado a las institutrices de la corte. Felipe nunca conocería a su padre, pues el rey Luis XIII murió en mayo del año 1643. Por lo que su hermano mayor se colocó como rey de Francia, conocido como Luis XIV. Fue conocido como el Rey Sol, pero la madre de Felipe no había sido nunca la típica reina consorte sumisa. Por el contrario, Ana había peleado para lograr una posición y tener poder dentro de la corte, por lo que a la muerte de su marido logró apoderarse de la regencia, tomando el control de sus hijos inmediatamente, controlando así parte del gobierno a través de su hijo mayor. Se volvió además sumamente unida a Felipe durante su infancia. Siendo un niño, él es descrito como amable e inteligente y fue llamado por su institutriz como el niño más bonito del mundo. A los 8 años fue alejado de su madre y recibió una educación más esmerada que se enfocó en la historia, la literatura, las matemáticas y el baile. Se le asignaron sirvientes personales y un hogar propio, lo que no evitó que fuera vigilado por su madre constantemente. Ana, además, colocó espías que vigilaban su comportamiento y que controlaban que él no fuera un libertino. En ese tiempo se desató una guerra civil en Francia, lo que lo obligó a huir como miembro de la familia real. Se colocó en París, en donde pasó varias noches, mientras que para el 9 de febrero del año 1651 vio al palacio donde presenció la coronación de su hermano. Para el año 1658, Felipe ya tenía independencia financiera y compraba propiedades personales. Para febrero del año 1660, el ducado de Orleans fue entregado a Felipe, quien asumió su nuevo estilo de vida como un duque de Orleans. Con el ducado venían tierras y otros títulos que lo volvieron un hombre rico, pero su influencia y riqueza hicieron que entrara en conflictos con su hermano el rey Luis XIV, conflictos que siempre habían existido, pero los mejores tratos que siempre había recibido Luis habían creado en Felipe un serio conflicto interior. Estos conflictos asustaban a la reina viuda Ana, quien temía que Felipe se levantara en contra de su hermano el rey Luis. Por ello, siempre encontró la manera de limitar la libertad financiera de Felipe, limitando además de esta manera su poder. Su hermano además le negó otros títulos importantes, impidiendo que en el futuro Felipe pudiera causar una fuerte revuelta contra él. La rivalidad era ampliamente conocida, tanto en la corte como en el pueblo. Felipe era además señalado por ser demasiado femenino, pues de acuerdo a los rumores, solía vestirse y adornarse como cualquier dama de la corte. Encima se dice que su madre Ana solía influenciarlo a que se vistiera de manera femenina, pero no en la edad adulta, sino desde que había nacido. Con el tiempo estos hábitos se convirtieron en algo habitual y fue visto con normalidad. Incluso se dice que asistía a los bailes con atuendo femenino. Sin embargo, existían otros rumores un poco más preocupantes, pues los chismes de la corte decían que Felipe había sostenido varios amoríos con hombres de la corte, entre los que destacaría Philippe de Lorraine,
con quien establecería un vínculo emocional muy cercano a lo largo de toda su vida. Pero además tendría varios favoritos y se llegó a encaprichar con algunos a quienes les regalaba propiedades y joyas. Su comportamiento no cambiaría, a pesar de que Felipe se casó con la princesa Enriqueta de Inglaterra, quien era hija menor del rey Carlos I. El 30 de marzo de 1661 se celebró la boda. Fue muy exclusiva y la riqueza de la novia era inmensa, lo que benefició aún más a Felipe. Pero además, contra todo pronóstico, el matrimonio fue muy exitoso, aunque solo los primeros meses, pues los jóvenes se mostraron complacidos el uno con el otro. Fueron felices, aunque la felicidad se desvaneció muy rápido. A pesar de ello, Enriqueta terminó siendo muy popular en la corte. Llegó a ser muy cercana del hermano de Felipe, el rey Luis XIV. Su unión fue tan fuerte que los chismes de la corte dijeron que el rey era el padre del primer hijo de Enriqueta. Los rumores no se confirmaron y oficialmente el matrimonio de Enriqueta y Felipe procreó 7 hijos, pero íntimamente fue un desastre. Enriqueta se sentía despreciada y mostró su coqueteo descarado con su cuñado el rey, situación que molestaba a Felipe de manera abrupta, tanto así que se lo llegó a reprochar en gran parte de su matrimonio. Y en respuesta, Felipe se mostraba acompañado de hombres públicamente y en presencia de su esposa, pero ella respondería con afectos públicos hacia el rey. La situación se volvió tan bochornosa e incómoda que la propia reina madre Ana terminó interviniendo y envió a los jóvenes a vivir lejos del rey, decisión que no arreglaría el conflicto. Más aún, las relaciones se tensaron cuando Enriqueta supuestamente sedujo a un antiguo amante de Felipe, el conde Guinche. Así que la madre de Felipe tuvo que intervenir, enviando a la pareja nuevamente a vivir a las Tullerías, a principios del año 1662. Enriqueta tenía un carácter fuerte, pero además era fría con sus hijos, especialmente con las niñas, a quienes llegó a insinuar que debía tirarlas al río, comentarios y actitudes que enfadaron a Felipe, pero que además ofendieron mucho a la reina viuda Ana. Unos años más tarde, en 1667, Felipe participó en la Guerra de Devolución, dejando a su esposa embarazada. Se dice que fue un guerrero valiente y frío, muy calculador, al menos al inicio de la batalla, pues después se aburrió de la batalla y se interesó más en la decoración de su tienda. Al enterarse de que su esposa Enriqueta estaba dando a luz, decidió regresar al castillo, en donde se mostró afectado por el aborto involuntario, y cuidó de ella de una manera abnegada. Pero la buena relación de la pareja no duró mucho, pues en enero de 1670, cuando Felipe de Lorena, uno de los favoritos de Felipe, se jactó de que podía deshacerse de Enriqueta cuando quería, Enriqueta se molestó. Acudió ante el rey Luis XIV, quien en defensa de su cuñada desterró a Roma al favorito de su hermano. Felipe se mostró molesto y ofendido y se retiró al campo, no sin antes arrastrar a Enriqueta con él. Además forzó a su hermano a devolver a su favorito a la corte, lo que el rey consintió unos meses más tarde. Pero además la influencia de Enriqueta ante el rey fue tan grande que consiguió que se firmara un tratado secreto de Dover, en donde Francia e Inglaterra tenían ciertos acuerdos ocultos. Enriqueta, sin embargo, enfermó a los meses siguientes y llegó a expresar que había sido envenenada por su marido o por alguno de sus amantes, falleciendo el 30 de junio del año 1670, cuando tenía apenas 26 años. Hoy se sabe que Enriqueta murió de una enfermedad. Sin embargo, en la época se creyó que había sido realmente envenenada por Felipe. La corte lo reprochó y los rumores lo señalaron. Además, muchos lloraron la muerte de su esposa. Mientras tanto, Felipe se mostró relajado y muy contento. Descaradamente, celebró con sus amantes la muerte de Enriqueta. En respuesta, su hermano, el rey Luis XIV, buscó una segunda esposa para Felipe, y el rey consideró que la princesa protestante Elizabeth Charlotte era la mejor opción, pues era la única hija de los reyes de Palatinado, pero además era una mujer seria y abnegada. Los tratados tardaron meses y Charlotte se convirtió al catolicismo.
Fue hasta el 16 de noviembre de 1671 que se realizó la tan esperada boda formal. Charlotte tenía 19 años, mientras que Felipe tenía 31. De acuerdo a lo que se cuenta, la joven no era exactamente una belleza, pues además se dice que se le comparó mucho con la primera esposa de Felipe, Enriqueta, quien era famosa por ser hermosa y esbelta. Se dice que cuando Felipe vio por primera vez a Charlotte, su segunda esposa, expresó bromas que hacían referencia a su sobrepeso. Además, decía que nunca podría dormir con eso. Encima, Charlotte no era para nada femenina, al contrario, era bastante brusca y hablaba con demasiada franqueza. Tenía un carácter extremadamente fuerte, pero además, su falta de vanidad la distinguía de las otras damas de la corte. El matrimonio se mostró frío en el comienzo, pero con el paso de los años, la pareja creó un vínculo de amistad. Felipe se mostraba feliz con su compañía, y la relación, aunque era más de amistad, terminó siendo buena y llevadera. A pesar de la amistad, Charlotte cumplió su deber como duquesa, dando a luz a 2 hijos sanos, Felipe en el año de 1674, además una niña, Elizabeth Charlotte, en el año de 1676. Luego del nacimiento de sus hijos, ambos acordaron dormir en camas separadas, pues decían que las relaciones íntimas eran sumamente difíciles, especialmente para Felipe, quien a pesar de que estimaba a Charlotte, seguía prefiriendo la compañía masculina, por lo que su esposa en silencio tuvo que soportar la presencia de los favoritos masculinos de su marido, mientras que ella se dedicaba a sus hijos. Se decía que era una madre amorosa y dedicada. Para Felipe el acuerdo funcionaba perfectamente, pues nunca tuvo que lidiar con Charlotte como sí lo había tenido que hacer con Enriqueta, su primera esposa. A pesar de llevar una vida escandalosa, Felipe también se estableció como un comandante militar exitoso durante la guerra de 1677. Además, en 1678 tomó parte de los asedios en Flandes y fue promovido al rango de teniente general, lo que lo convirtió en el segundo al mando, solo por debajo de su hermano, Luis XIV. En los años posteriores a las batallas, Felipe se concentró en la expansión de sus propiedades y en el incremento de su fortuna personal, coleccionando arte muy valioso. Además, renovó sus residencias. No fue muy unido a sus hijos durante su infancia, pues prefería estar en la sociedad disfrutando de la música y el baile. A pesar de que Francia atravesó por varias crisis durante el reinado de su hermano, Felipe fue capaz de mantener su estilo de vida lujoso con mucha facilidad, y cuando sus hijos eran mayores, también les brindó todas las comodidades. Además, los embarcó en matrimonios ventajosos, tanto así que sus 2 hijas mayores se convirtieron en reinas, y su hijo, el duque de Chartres, siguió su carrera militar activamente y siendo muy distinguido. Se convirtió en el orgullo de Felipe. Pero para 1701, Felipe recibió duros reproches por parte de su hermano, el rey Luis XIV, quien señalaba a su hijo mayor por pasear descaradamente con sus amantes por la corte. Felipe se molestó y defendió a su hijo en todo momento, lo que ocasionó una fuerte discusión entre los hermanos. Unas horas más tarde, al mediodía del 9 de junio de 1701, a la edad de 60 años, falleció Felipe víctima de un accidente cerebrovascular. Luis XIV lamentó de manera profunda que nunca volvería a ver a su hermano. Su viuda Charlotte se mostró apenada, pero más preocupada de que la pusieran en un convento. Sin embargo, el rey le permitió permanecer en la corte. Ella se hizo cargo de quemar la correspondencia de los amantes de Felipe a través de los años, para que no cayeran en las manos equivocadas. Además, se encargó de velar por los hijos de Felipe de su primer matrimonio, quienes tuvieron vidas tranquilas y matrimonios exitosos. Y pues bueno, chicos, ese es básicamente el resumen de la biografía de Felipe de Orleans, o Felipe I, quien es el dueño del ducado, o quien fue dueño del ducado de Orleans. Y pues él es un personaje que es conocido por haber sido súper controvertido, porque pues se dice que era bastante descarado. Era un hombre que se vestía de mujer o que tenía como esta tendencia a ser muy femenino,
y tenía abiertamente amantes o digamos compañeros masculinos. No era algo que lo ocultaba, era algo bastante conocido, pero aún así pues era bastante escandaloso. Además pues él tuvo siempre un enfrentamiento con su hermano durante toda su vida, porque era algo normal, porque su hermano, al ser el mayor y el heredero a la corona, pues recibió los mejores tratos, recibió más amor de parte de su madre, porque pues su madre lógicamente iba a estar con el que tuviera más poder. Entonces este enfrentamiento siempre existió, nunca se calmó, pues de hecho hasta el final de sus días. Esta pelea es parte, digamos, de lo que se creyó en ese momento que había causado su muerte. Pero, bueno, pues al final él fue un hombre que vivió de la manera que quiso, tal vez de una manera muy extravagante. También era una persona bastante vanidosa. Él era alguien que desde el principio, desde que era muy joven, se preocupó por su fortuna y por crearse pues un buen patrimonio a pesar de la situación de Francia, pero era algo que hacían todos los nobles, no era nada más él. Y pues vemos cómo tiene matrimonios totalmente desastrosos, al menos el primero, porque su esposa era una mujer bastante inteligente y que tampoco era nada abnegada, a diferencia de la segunda, que fue una mujer bastante linda, que incluso se hace cargo de los hijos del primer matrimonio, quienes la veían como su madre. Y pues él es una figura que aparece en una serie que se llama Versalles, no sé quién la haya visto, es bastante buena. La serie gira más, digamos, alrededor de la vida de su hermano, el rey Sol, el rey Luis XIV, pero ahí vemos precisamente pues este enfrentamiento que existe entre los hermanos, vemos el comportamiento tan polémico de Felipe, que de hecho, bueno, parece un poco más polémico desde ahora, porque no se creía que en esa época pues pudiera existir, digamos, la homosexualidad, o no se tiene ese concepto, pero en realidad no era algo tan extraño, o sea, era algo que pasaba frecuentemente. En el caso de él pues era un poco más descarado, porque él incluso iba vestido de mujer a las fiestas, no tenía ningún tipo de tapujo, él vivió su vida como quiso, y fue un hombre que también trabajó, que también, bueno, digamos, también luchó por su país, también se fue a la guerra y supo hacerlo bien, pero sí fue un hombre que fue bastante vanidoso y que también tuvo pues hasta cierto punto una infancia un poco triste, porque siempre estuvo relegado en segundo plano. Y digo hasta cierto punto porque pues creció con todas las comodidades, creció como un hijo de un rey, como hijo de Francia, fue criado por institutrices, tuvo siempre muchísimo dinero, mientras en el pueblo la gente se moría de hambre, pero pues es un personaje que vale la pena rescatar, y yo espero que les haya gustado mucho la historia. Y ya saben, cualquier cosa déjenmela en los comentarios, yo siempre les contesto. No olviden suscribirse, y si les gustó este video pues aquí déjenmelo. También ya saben, de los personajes que les interese, pues aquí yo con tiempo los voy haciendo, y muchas gracias.